La entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con un minuto. Tal y como se lo adelantaba al inicio de este espacio, tal y como le dimos cuenta en nuestras redes sociales, tenemos ya en entrevista al abogado Rodolfo Martínez, socio en la firma Trusan en Roma, que forma parte justamente de quienes están asesorando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el contexto que le comentaba también desde muy temprano de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se traduce en quitar, eliminar fideicomisos que estaban en la administración de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Pero qué mejor que sea el abogado, el especialista que nos dé el contexto. Abogado, muy buenos días. Gracias por tomar la entrevista para Compresencia Universitaria. Es un gusto para mí. Muy buenos días. Les saludo con mucho agrado a ti y a todo tu teleauditorio. Buenos días. Gracias, abogado. Y si nos ayudas a compartir el contexto de lo que está sucediendo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados y lo que podría venir a partir de esta aprobación, para que la audiencia pueda entender cuál es el panorama actual en cuanto a lo que conocemos en noticias de que se habrán de eliminar 13 de 14 fideicomisos que tenía en su administración del Consejo de la Judicatura. Es un contexto complejo. Es un contexto que, además de tener, permíteme llamarlo así, pretextos presupuestales, en realidad tiene un fondo eminentemente político. Pero voy dando orden a lo que acabo de decir. Actualmente, lo que se pretende en la Cámara de Diputados, en el Congreso, bueno, que ya se hizo en la Cámara de Diputados y que se pretende hacer en la Cámara de Senadores, es una reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que actualmente dice: el Poder Judicial de la Federación se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar recursos financieros que integran el mismo. Con la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados y que estoy convencido ocurrirá en la Cámara de Senadores, se está acotando la existencia del fideicomisos al interior del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente. Es decir, están acotando la parte de administración de recursos del propio Poder Judicial de la Federación. Y se ha manejado mucho, y aquí es parte del contexto de lo que tú mencionabas hace un momento, de supuestos recursos que están manejándose de manera ociosa, de recursos que están en cuentas bancarias como resultado de subejercicio de programas del Poder Judicial de la Federación, y peor aún, se ha manejado que son recursos que representan privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso está completamente alejado de la realidad. Y yo creo que es muy importante, si me permites, me voy a tardar solamente 20 segundos. Adelante, abogado. En darle lectura a cuáles son los nombres de estos 13 fideicomisos que está desapareciendo en la Cámara de Diputados y que no tengo la menor duda lo va a hacer también el Senado de la República. Ahí van los nombres. Fideicomiso, pensiones complementarias para magistrados y jubilados, y jueces jubilados. Fideicomiso para el mantenimiento de apoyos de habitación de magistrados y jueces. Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura, por la implementación de reformas constitucionales, Fondo de apoyo a la Administración de Justicia, Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas, pensiones complementarias para mando superior, pensiones complementarias para personal operativo, manejo del producto de la venta de publicaciones del Poder Judicial, remanentes presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Fondo Mixto de Cooperación Técnico-Científico México-España, Fideicomiso de Apoyos Económicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y por último, apoyos económicos para apoyos económicos
para prestación de servicios médicos integrales de personal operativo del Poder Judicial de la Federación. O sea, como podemos ver, lo que nos han dicho las autoridades del Poder Judicial de la Federación es cierto. Estos fondos representan recursos económicos que sin duda constituyen derechos adquiridos no nada más de personal en activo del Poder Judicial de la Federación, sino también de personal jubilado, también de personal que ya ha prestado sus servicios, que ha prestado toda una vida de carrera judicial a nuestro país y que actualmente se encuentran en retiro y que sus pensiones son complementadas por estos fondos con los que se integran estos fideicomisos. Ahora, abogado, ¿en qué se traduce, cuál sería, hablando en términos jurídicos, el perjuicio, el menoscabo en la esfera jurídica de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el supuesto dado que se materialice esta reforma y surta sus efectos legales? El mismo que ha ocurrido con los propios empleados del Poder Ejecutivo Federal, en el que, como ustedes recordarán, desde noviembre de 2018, cuando se publica la Ley Federal de Remuneraciones y posteriormente la Ley de Austeridad Republicana, vinieron a eliminarse prestaciones, derechos adquiridos que tenían esos servidores públicos y que constituían parte de sus remuneraciones. Con esta reforma que se pretende aprobar ahora en el Senado de la República, se pondrán en riesgo la integración de fondos complementarios para personal activo que va a jubilarse. Se pone en riesgo la prestación de servicios médicos complementarios. Se pone en riesgo el pago de pensiones complementarias que tiene personal en retiro. Esencialmente creo que son estos tres rubros los más importantes, pero también hay que decir, no nada más está afectando a los servidores públicos del Poder Judicial, se está afectando a la sociedad en su conjunto porque se están eliminando también fideicomisos que permite la erogación de recursos para implementar reformas constitucionales. ¿Y de qué estamos hablando? De la justicia laboral, de la justicia en materia del sistema acusatorio penal. Estos recursos permiten la ampliación de las sedes jurisdiccionales, es decir, la apertura de juzgados para llegar con mayor cercanía a la sociedad, permiten también la modernización de las instalaciones que dignifiquen la impartición de justicia en nuestro país. Entonces, al eliminarse estos fondos, este dinero se regresa en automático a la tesorería de la Federación y son una serie de recursos que no sabemos a dónde van a ir a parar. Bueno, en lo particular a mí me parece que van a ir a parar para el clientelismo electoral de este gobierno, que es para lo único para lo que está usando los programas sociales. Ahora, abogado, se anuncia el día de hoy el inicio de cese de actividades, una expresión por parte de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación. Esa es la parte social, esa es la parte de la libre manifestación de las ideas. ¿Qué hay desde la estrategia legal? ¿Qué se plantea, qué se prevé realizar en el supuesto que se materialice esta reforma, abogado? Te voy a hablar en una sola respuesta de lo procedente y de lo que vamos a hacer. Como estamos hablando de una reforma a la ley de amparo prevé la existencia de juicio de amparo indirecto contra normas, es decir, contra leyes que atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República. En ese sentido, nuestra firma ya ha tenido contacto con iniciamos con alrededor de 600 personas, ahorita ya van 750 personas que ya tenemos sus documentos, gracias a las personas que los representan, que eran empleados que están asociados en grupos, tanto personal activo como personal jubilado, y que van a firmar esta demanda de amparo y estamos procesando todos sus documentos que se requieren para que el día en que inicie en vigor esta ley se presenten estos juicios de amparo ante la justicia federal y con ello obtener lo que en juicio de amparo se conoce como la suspensión provisional del acto, es decir, que no se les pueda aplicar el alcance de esta reforma y con ello que queden con salvaguarda, que queden asegurados los recursos que les constituyen a ellos derechos adquiridos, que son los que acabamos de decir, ¿no? Fondos de pensiones y cuestiones de servicios médicos complementarios. Entonces, vamos a hacer nosotros, como lo hemos sido en el pasado con otros temas, como lo fue con la cuestión de los datos biométricos de usuarios de la telefonía móvil, como lo fue con empleados del Instituto Nacional Electoral, a quienes también se les pretendían afectar sus remuneraciones, seremos de nueva cuenta la firma en México que presente
la primera demanda de amparo para este universo muy pequeño en comparación a todos los que resultarán afectados. Estamos hablando probablemente de 50,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero seremos la primera firma en presentar los primeros amparos en todo México para la defensa de los derechos de estas personas. Luego, entonces, se espera entonces primero la aprobación en la Cámara Alta, en el Senado de la República, y en lo subsecuente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma para iniciar con los juicios de amparo, abogado, ¿es correcto? Es correcto. Estamos a la espera de que esto tenga el trámite legislativo debido en la Cámara de Senadores, que dicho sea de paso, ya estamos viendo una de las grandes razones que sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá para invalidar esta reforma cuando, estoy convencido, las minorías parlamentarias, tanto de diputados como de senadores, presenten acciones de inconstitucionalidad, porque al tratarse de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las comisiones que eran las competentes para dictaminar esta reforma era la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y lo debiese de ser la Comisión de Justicia del Senado. No obstante, fueron las comisiones en materia presupuestal de ambas cámaras quienes están participando en esta cuestión legislativa. Entonces, una vez que la Cámara de Senadores apruebe esta reforma que le envía a la Cámara de Diputados, como nos lo ha enseñado este gobierno, seguramente ese mismo día por la tarde se publicará en el Diario Oficial de la Federación y los efectos, la vigencia de esta ley comenzará al día siguiente. Y yo no tengo la menor duda que dada este ataque directo que hay contra uno de los contrapesos constitucionales que existen en nuestra ley fundamental, como lo es el Poder Judicial de la Federación, no dudo que el Senado de la República, con esta mayoría simple parlamentaria del partido del presidente, dé una celeridad a la aprobación de este dictamen y igualmente lo sea en el Pleno del Senado, por lo que yo estimo que será la próxima semana cuando estaremos viendo la aprobación ya total del Senado de la República y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Me atrevería a decir que sería el viernes de la próxima semana cuando sea aprobado por el Congreso y probablemente por la tarde del viernes estaremos viendo la publicación del Diario Oficial de la Federación, si no es que me estoy quedando corto y esto resulta ser antes. Luego, entonces, abogado, regresando a lo que señalaba respecto de las comisiones que debieron haber dictaminado el análisis y la discusión, podríamos señalar también que se está violentando el debido proceso legislativo en la reforma pretendida a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues es que no entienden en el Congreso, no entienden. Pareciera que este régimen no entiende lo que es el principio de legalidad y de estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales. No les gusta. No le gusta a los regímenes autoritarios latinoamericanos la existencia de pesos y contrapesos constitucionales, de tal suerte que al existir ciertos candados que le dan orden, que le dan congruencia y legalidad a todos los procesos de los entes públicos, la Corte ya se ha pronunciado, incluso en jurisprudencias, sobre la importancia y sobre la necesidad de cumplir a cabalidad con el proceso legislativo. En ese sentido, toda vez que conforme a la Ley Orgánica del Congreso y a su reglamento existe la competencia específica de leyes que puede aprobar cada una de las comisiones, y al no haber sido sometido a la aprobación de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, y que no lo será aparentemente a la del Senado de la República, estaríamos hablando de una violación al proceso legislativo y la Corte ya se ha pronunciado sobre que esta cuestión procesal o de violación procesal al debido proceso legislativo ya constituye en sí una razón suficiente para invalidar la reforma, como ha ocurrido en el pasado, como lo fue, por ejemplo, con la transferencia de miembros de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que por cierto también nuestra firma participó en la defensa de elementos de la Guardia Nacional. Es la misma cantaleta que ha pasado con el Congreso, ¿no? La falta de respeto a los procesos legales. Justamente eso ha pasado en muchas de las últimas reformas de este Ejecutivo Federal. Abogado, te agradezco enormemente tu tiempo. Yo te pediría si podemos estar en contacto para cuando en el supuesto se materialice la reforma y podamos seguir conversando sobre este tema que me parece es de trascendencia en la vida de los trabajadores del Poder Judicial.
Encantado de estar con ustedes, les deseo muy buen día y mantengamos el contacto porque Truzani Roma Abogados dará una sorpresa a la sociedad mexicana. Muchas gracias al abogado Rodolfo Martínez por haber estado con nosotros. Hasta en tanto, abogado. Ten Gracias a buen día. ustedes. Buen día.